Red Bull se cae a pedazos, ya no es una ni tampoco dos, son 5 mínimo las bajas claves que están teniendo los campeones del mundo. Y en este video las platicamos. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Jonathan Whitley es el último en salir de las filas del actual campeón del mundo de constructores y de pilotos, el que pertenece al equipo Max Verstappen Red Bull Racing. Aquí el problema y lo más crítico para la escudería de Milton Keynes es que a la par de que siguen todavía con rezagos de la guerra civil que comenzaron a principio de año, la de Jonathan Whitley y la de Adrian Newey, no son las únicas bajas que ha tenido el equipo austriaco, no, ya van varias de elementos clave y todo esto comienza a finales del 2021, cuando Dan Fallows es el primero en abandonar a los de la bebida energética. Dan Fallows, que se fue a Aston Martin a partir del 2022 como director técnico, llegó a Aston Martin. Él pertenece al equipo fundador prácticamente de Red Bull, que es esta camada que llegó en el 2006, comandada por Adrian Newey, por Jonathan Whitley, por Dan Fallows y por otros que ya estaremos también enumerando en este video y en esta lista. Fallows llega como jefe del equipo de aerodinámica en 2006 y en 2014 se convierte en jefe de aerodinámica de Red Bull como tal. Y él no solamente es del equipo, como menciono, que han visto campeón del mundo o que hicieron campeón del mundo a Max Verstappen, no, también es de los que estuvieron cuando consiguieron los 4 títulos al hilo de Sebastian Vettel. Y esto es lo crítico de estas salidas, que es de un conjunto de personas que han formado la identidad prácticamente de Red Bull. En 2005 llega Christian Horner y en 2006 llegan todos estos. Ellos formaron tal cual el corazón, el brazo, el cuerpo, las piernas, la cabeza de la escudería. Dan Fallows entonces en 2022 se va como director técnico a Aston Martin y tras una disputa ahí contractual acaba ejerciendo con ellos ya su papel a principios de ese año, cuando en teoría se pensaba que lo iba a poder ejercer a partir de abril. Y si bien las bajas comenzaron con Dan Fallows en 2022, que después consiguió el éxito momentáneo del auto del 2023 con Aston Martin, en este año 2024 es cuando más piezas han caído y más importantes. En principios de esta temporada 2024 y del año fue Andor Hegedus el primero en salir del equipo campeón del mundo. El húngaro también se fue a Aston Martin, llegó como diseñador senior de proyectos. Él llega a Red Bull en 2014, él no es de los fundadores que llegó en 2006 y él llega como diseñador de herramientas para las paradas de los pits. En 2018 se convierte en ingeniero de proyectos, que es básicamente la misma área, nada más que ahora la supervisaba. ¿Qué significa esto de ingeniero de proyectos? Son los que se encargaban de hacer las herramientas, ahora sí que el pit gear como tal se le llama, todo lo que tienen que hacer las pistolas, los engrajes, etcétera, todo esto que es para las paradas en pits, Andor Hegedus era de las piezas fundamentales en Red Bull para esto. Con él justamente al mando de esta área como ingeniero diseñador de proyectos tal cual, es como consiguieron todos los récords prácticamente de las paradas en boxes que fue rompiendo Red Bull. El último de estos lo impusieron en 2019 con Max Verstappen en Brasil con una parada de 1.82 segundos, la cual tuvo el récord de la más rápida en la historia de la máxima categoría, hasta que en el 2023 en Qatar la rompió McLaren con un 1.8. Y si bien es cierto que Jonathan Whitley como tal es el mandamás en cuanto al equipo de pit se refiere, Andor Hegedus es la pieza clave y fundamental en cuanto a todas las herramientas y todo el hardware que requieren este pit crew para hacer los cambios y para ser tan eficientes. De las características, incluso antes de que Red Bull fuera un equipo campeón del mundo en la era Max Verstappen, era la velocidad que tenían en pits. Red Bull podría estar pésimo, le podía ir mal, que el motor, que el chasis, que la fiabilidad, lo que tú quieras, pero en lo que eran bueno eran en pits. Y en gran parte se debe de esto, sí, como coordinador mayor a Jonathan Whitley, pero también pieza fundamental y clave Andor Hegedus. Aquí lo importante es que ambos ya no están, ya los dos se fueron. Andor Hegedus incluso se despidió de Red Bull Racing con un post en LinkedIn en donde se despidió y agradeció a todos y que emprendió su nuevo camino para Aston Martin. Con Whitley
con Andor Hegedus a partir de 2015, cuando se empezó a dar el premio DHL a la parada en pits más rápida de la temporada. Han prácticamente dominado desde el 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 al hilo han obtenido. Y a pesar de que, por ejemplo, en 2023 la parada más rápida fue de McLaren, la que acabo de mencionar en Qatar, en este momento, desde 2017, ya es un sistema de puntuación. Por eso acaba ganando Red Bull en el overall, en la temporada, y acaba ganando el premio. Porque no solamente se le atribuye este premio a la parada más rápida de la temporada, ¿no? Sino al que con fin de semana van marcando las paradas más rápidas del año. Al que más rápido lo hace en un GP se le atribuyen 25 puntos, al que segundo lo hace más rápido 18, y así es como se les va atribuyendo algo similar al puntaje que dan en la Fórmula 1, y Red Bull ha sido el que se ha llevado de calle mínimo en los últimos 6 premios que ha otorgado DHL. Y si bien Andor Hegedus se fue a principios de año con Aston Martin, también Red Bull sufrió otra baja muy importante después del Gran Premio de Australia para Japón. Lee Stevenson, el que fue mecánico número 1 de Max Verstappen y el que era pieza fundamental, ingeniero fundamental en cuanto a mecánico se refiere de Red Bull Racing. Lee Stevenson sí llegó en 2006, es decir, sí pertenece a esta camada de Jonathan Whitley, de Adrian Newey, etc. También llegó con Dan Fallows, es decir, Lee Stevenson sí vio campeón del mundo a Sebastian Vettel y también fue parte fundamental y clave para los de Max Verstappen. Él llega en 2016, en la segunda temporada de Red Bull, como lo comento, como cuarto mecánico, y de ahí saltó a segundo mecánico, es decir, ni siquiera pasó por tercer mecánico. Se convirtió en mecánico número 1 del coche de Daniel Kvyat en 2015, y cuando Max Verstappen suplió a Kvyat para el Gran Premio de España 2016, ahí también se convirtió en mecánico 1 de Max Verstappen, con el cual trabajó hasta la temporada 2020. De lo más destacado que vimos de Lee Stevenson, Hungría 2020. En la temporada COVID, Max Verstappen, en la vuelta de calentamiento, ni siquiera en la vuelta de formación, no, en la vuelta de calentamiento, choca su RB16, lo pone contra el muro, a menos de 23 minutos de que iniciara la carrera, y Red Bull hace un trabajo en conjunto de locura. Llegan en la posición de salida y ponen al Red Bull ahí, y empiezan a trabajar en menos de 20 minutos para reparar ese auto. Es increíble. De hecho, hay un video que la propia Fórmula 1 ha puesto, que les recomiendo muchísimo que lo vean, tal cual lo llaman como un milagro mecánico, como todos empiezan a trabajar en conjunto, Jonathan Whitley al cargo y coordinando todo, ahí los ingenieros Jean-Pierre Lambiase, Hugh Bert cuando tenía otro cargo, Lee Stevenson como mecánico 1 de Max Verstappen, una locura lo que acaba desempeñando ahí. Yo creo que es su momento más top como mecánico como tal, en todo el tiempo que estuvo en Red Bull, o si no en los últimos años, o al frente de Max Verstappen como mecánico 1, una locura cómo acaban sacando eso. Recomiendo mucho que vean ese video, pero así de importante era el papel y la figura de Lee Stevenson como tal en el garage de Max Verstappen. En 2021 pasa a ser jefe de mecánicos del equipo de apoyo, que es solamente un escalón abajo del jefe de mecánicos, es decir, el mandamás tal cual. En el garage estuvo uno antes, Lee Stevenson, y antes de eso fue jefe 1 de Verstappen. Es la importancia que ha tenido. Y entonces Australia 2024 es su último gran premio con los de Milton Keynes, y él pasó a Sauber, que se convertirá en Audi. Esa es otra baja importante. Ya con estas 3 bajas, si tomamos en cuenta la primera de Dan Fallows para la temporada 2022, Andor Hegedus, Lee Stevenson, ya parecían muy sensibles, y entonces viene el bombazo. Adrian Newey. De Adrian Newey, ¿qué puedo decir? O sea, podría echarme un video entero de más de 8 o 12 minutos desmenuzando lo que ha sido la carrera de posiblemente uno de los top 3 mejores diseñadores innovadores en la historia de la máxima categoría. Ahí junto también, por ejemplo, como Colin Chapman, yo los pondría prácticamente a la par. Cualquiera que me digan que es mejor, o Chapman o Newey, no tengo argumentos para debatir. Para mí es mejor Chapman, y en segundo lugar posiblemente esté Adrian Newey, pero falta tiempo para decir todo lo que consiguió. Revolucionó Williams cuando él empezó ahí en el 92, vio campeón a Mansell, a Prost,
a Hill, a Villeneuve. En el 94, cuando fue campeón Michael Schumacher, aún así Williams se llevó el de constructores, otro punto más para Adrian Newey. En McLaren también consigue romper con Mika Häkkinen ahí cierto dominio que existía antes en Williams y que después fue por parte de Ferrari. Él consigue el de Häkkinen, consigue en el 99 también el campeonato de Häkkinen y después hace campeón a Vettel, hace campeón a Red Bull y después consigue los 3 de Max Verstappen y los 2 de Red Bull. Posiblemente hizo uno de los autos más dominantes en la historia de la máxima categoría con ese RB19. Lo que significaba Adrian Newey para Red Bull, me faltan palabras para poderlo expresar. La baja más sensible sin duda alguna de todas estas que enumeramos en esta lista. Y si alguna la tendría que poner a la par, es la de Jonathan Whitley. Porque si bien a lo mejor existe un Adrian Newey que puede hacer y diseñar el mejor auto, el mejor coche, lo puede poner en la parrilla, se necesita de un equipo que haga funcionar a los mecánicos para que lo ensamblen, a los pilotos para que lo manejen, al equipo para que coordine las estrategias, al equipo de pits para que logre también hacer unas buenas paradas, a todo el equipo en conjunto para que no rompan las reglas y no sean penalizados. Todo esto tiene que hacerlo funcionar a alguien, que los ingenieros puedan trabajar con sus pilotos, que cada mecánico y esté en un garage correcto y pueda trabajar de manera armoniosa. Sí, tiene que haber un director técnico, un director deportivo que esté supervisando y haciendo todo. De nada me sirve un Adrian Newey que me dé el mejor auto si todas las demás partes no trabajan en conjunto. Lo estamos viendo ahorita con McLaren, tienen el mejor auto pero no logran aún así ganar carreras o no logran ganar las que deberían. Y esa figura era la de Jonathan Whitley. Existe el mejor auto por Adrian Newey, pero existe el mejor equipo por Jonathan Whitley. Esa era la importancia. Llega él en la camada del 2006 junto con el propio Adrian Newey. Él llegó directo al puesto de director deportivo y desde ahí él estaba con dudas sobre llegar a Red Bull, ¿no? Porque en ese momento tenían la fama de ser la escudería nueva, de fiesteros, de champañas, de mujeres, de borracheras. Él tenía duda de llegar ahí. Él incluso fue jefe de mecánicos en el primer campeonato del mundo de Fernando Alonso con Renault. En 2006 acaba siendo convencido para llegar a Red Bull porque él le da un equipo, un ojo en blanco. Tú puedes formarlo y puedes crear lo que quieras, así tal cual. Así como le dicen a Adrian, ten el papel en blanco para que tú diseñes el coche, la tendencia que va a ser los Red Bull. Así le dicen a Whitley, tú vas a decidir la identidad y cómo se va a mover y a comportar este equipo. Juntos, a la par obviamente de Christian Horner a la cabeza de todo esto como team principal. Y sí, con la asesoría, hay que decirlo también, de Helmut Marko, es lo que lograron convertir a los que fueron 4 veces campeones del mundo en la década al inicios de los 2010 con Sebastian Vettel y después también ahora con Max Verstappen 21, 22, 23 y 2 que constructores en ese mismo periodo. Fueron esas piezas clave, yo las diría. Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Whitley, las 3 clave. Ya no hay 2 de las mismas. Esas son las bajas. Sumadas a ese comento de Dan Fallows en 2022, de Andor Hegedus, de Lee Stevenson. Es decir, se acumulan y se acumulan. Y estas son las que han acaparado los reflectores. Porque si nos metemos a analizar profundamente, cuando en junio Williams da a conocer una lista de 26 empleados, ahí también se encontraba alguien de Red Bull, Steve Winstanley, que llega como ingeniero en jefe de composiciones y estructuras. Él estuvo ahí como diseñador, como uno de los principales diseñadores en Red Bull. Esa es la última baja hasta que supiéramos la de esta semana de Jonathan Whitley. Es decir, no solamente es Newey, no solamente es Whitley, todos en conjunto. Y lo que digo, al ser el equipo del 2006, el que formó a las 2 eras exitosas que ha tenido la escudería en toda su historia, nos da a entender de que Red Bull va a tener que ser revolucionado en su totalidad. Ustedes díganme en los comentarios si creen que ya se acabaron las bajas o va a haber todavía otra más fuerte o todavía nos espera un bombazo o se va a seguir cayendo a pedazos los actuales campeones del mundo. Déjenme en los comentarios su opinión. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, síganos, suscríbanse aquí al canal de YouTube y síganos en redes sociales como @tuformula_ en Instagram, @tuformula en TikTok. Estamos en Facebook, estamos en Spotify. Esto es Tu Fórmula.